¿Has sentido alguna vez que nadie te ve realmente, solo lo que tienes? Carlos Daniel vivía rodeado de lujos en su mansión de la Ciudad de México, pero su corazón estaba más vacío que las calles a medianoche. Una noche, cuando todo parecía perdido, una mujer sencilla le susurró al oído las dos palabras que cambiarían su destino para siempre: no hables. Lo que descubrió después de ese momento los unió de una forma que jamás imaginó posible. Suscríbete ahora para descubrir esta historia que te tocará el corazón. Las luces de la Ciudad de México brillaban como diamantes desde las enormes ventanas de la mansión, pero para Carlos Daniel de la Vega, de 35 años, ese resplandor no era más que un recordatorio de su soledad. Sentado en su sillón de cuero italiano, sostenía una copa de whisky que se había enfriado hace horas sin que se diera cuenta. Su imperio financiero crecía cada día, sus inversiones se multiplicaban, pero su alma se encogía como una flor sin agua. La mansión de 5,000 metros cuadrados en las lomas de Chapultepec era su palacio y su prisión al mismo tiempo. Cada habitación lujosa resonaba con el eco de su vacío interior. Los empleados entraban y salían como sombras, cumpliendo sus tareas sin dirigirle más que un cortés «Buenos días, señor de la Vega» o «Que tenga buena noche, patrón». Él había construido muros invisibles tan altos que nadie se atrevía a cruzarlos. Durante años había aprendido que el dinero atraía sonrisas falsas, promesas vacías y corazones interesados. Por eso prefería la soledad a la traición. Su padre le había enseñado que confiar era para los débiles, y él había sido un alumno ejemplar. Ahora, a los 35 años, tenía todo lo que había soñado y nada de lo que realmente necesitaba. La casa estaba en silencio absoluto cuando Carlos se levantó para servirse otro whisky. Sus pasos resonaban sobre el mármol blanco como tambores en una catedral vacía. Los cuadros de pintores famosos lo observaban desde las paredes, pero él ya no los veía. Había perdido la capacidad de admirar la belleza, como si sus ojos solo pudieran procesar números y ganancias. ¿Para qué sirve tener el mundo si no tienes con quién compartirlo?, se preguntó en voz alta, pero su propia voz le sonó extraña en el silencio. La pregunta quedó flotando en el aire como humo, sin respuesta. Se dirigió hacia la biblioteca, su refugio favorito cuando el peso de la soledad se volvía insoportable. Las estanterías de caoba llegaban hasta el techo, llenas de libros que compraba pero nunca leía. Era más fácil adquirir conocimiento que sabiduría, había descubierto. Su escritorio de nogal estaba cubierto de papeles y contratos, recordatorios constantes de que incluso en su tiempo libre, los negocios lo perseguían. Se dejó caer en el sofá de terciopelo verde y cerró los ojos, tratando de recordar cuándo había sido la última vez que alguien lo había tocado sin querer algo a cambio. Los recuerdos llegaron como oleadas amargas. Su exesposa Mónica, que lo había dejado por un actor de telenovelas, después de vaciar la mitad de sus cuentas bancarias. Sus supuestos amigos, que desaparecieron cuando descubrieron que no financiaría más sus caprichos costosos. Incluso su hermano menor, que solo lo llamaba cuando necesitaba dinero para pagar sus deudas de juego. «Todos me ven como una máquina de billetes», murmuró, sintiendo cómo la amargura le subía por la garganta como bilis. Había intentado el amor, había intentado la amistad, había intentado ser generoso, pero cada vez terminaba traicionado, usado, abandonado. Por eso había decidido que era mejor estar solo. Al menos la soledad era honesta. No fingía quererte para luego apuñalarte por la espalda. Sus empleados eran diferentes, se decía a sí mismo. Ellos recibían su salario y cumplían sus funciones. No había falsas promesas de afecto, no había expectativas rotas. Era una transacción limpia, clara, sin el riesgo de ser lastimado. Pero en noches como esta, cuando el silencio se volvía ensordecedor, se preguntaba si no había llevado la precaución demasiado lejos. La criada nueva llevaba apenas 3 meses trabajando en la casa, pero Carlos apenas había reparado en ella. Esmeralda López era una mujer de 28 años que había llegado recomendada por la agencia de empleos más prestigiosa de la ciudad. A diferencia de las anteriores criadas,
que siempre trataban de llamar su atención con escotes pronunciados o sonrisas coquetas, Esmeralda era discreta como una brisa suave. Realizaba su trabajo con una eficiencia silenciosa que él había llegado a apreciar sin darse cuenta. No le hacía preguntas personales, no trataba de iniciar conversaciones innecesarias, no lo miraba con esos ojos calculadores que decían, ¿qué puedo obtener de este hombre? Simplemente aparecía cuando era necesario y desaparecía cuando no lo era, como si fuera parte del mobiliario. Carlos había notado vagamente que mantenía la casa impecable, que sus comidas siempre estaban perfectamente preparadas y que nunca faltaba nada de lo que él pudiera necesitar. Pero más allá de eso, para él era solo otra empleada más, una presencia útil, pero invisible en su mundo cuidadosamente ordenado. No tenía idea de que esa mujer silenciosa estaba a punto de cambiar su vida para siempre. El reloj de pared marcaba las 11:30 de la noche cuando Carlos se quedó dormido en el sofá de la biblioteca. El whisky había hecho su trabajo, relajando sus músculos tensos y nublando sus pensamientos tormentosos. Su respiración se volvió profunda y regular, y por primera vez en semanas, su rostro perdió esa expresión de amargura que lo acompañaba durante el día. Los papeles de trabajo se dispersaron por el suelo cuando su brazo se relajó y el vaso vacío rodó hasta detenerse junto al sofá. En su sueño, Carlos era niño otra vez, corriendo por los pasillos de la casa de su abuela en Coyoacán, sintiendo el calor de unos brazos que lo abrazaban sin pedir nada a cambio. Era un sueño que hacía años no tenía, un recuerdo de cuando el amor era simple y los abrazos no tenían precio. Su rostro se suavizó y una sonrisa apenas perceptible apareció en sus labios. Por unas horas, el millonario más solitario de la Ciudad de México era solo un hombre durmiendo, vulnerable y humano como cualquier otro. No sabía que en pocos minutos alguien entraría silenciosamente a esa biblioteca y haría algo que despertaría en él una emoción que creía muerta. El destino estaba a punto de tocar a su puerta de la forma más inesperada. Esmeralda entró a la biblioteca con pasos de gato, llevando en sus manos una bandeja con una taza de té de manzanilla humeante. Era su rutina de todas las noches, preparar la infusión por si el señor de la Vega la necesitaba antes de retirarse a su habitación. Pero cuando cruzó el umbral de la puerta, lo que vio la detuvo en seco. Carlos estaba profundamente dormido en el sofá, con la cabeza echada hacia atrás y los brazos colgando a los costados. Los papeles esparcidos por el suelo y el vaso vacío le dijeron toda la historia que necesitaba saber. «¡Ay, Dios mío!», murmuró en voz baja, sintiendo una punzada de compasión en el pecho. En 3 meses trabajando en esa casa, nunca lo había visto tan vulnerable, tan humano. Dejó la bandeja en la mesa auxiliar y se quedó observándolo por un momento. Sin la máscara de frialdad que siempre llevaba durante el día, Carlos parecía más joven, más frágil. Era como ver a un niño grande que se había quedado dormido esperando a que alguien lo arrullara. Sus rasgos duros se habían suavizado, y Esmeralda pudo ver por primera vez al hombre que se escondía detrás del empresario implacable. «Qué solito se ve», pensó, sintiendo cómo su corazón maternal despertaba sin su permiso. El aire acondicionado de la biblioteca zumbaba suavemente, pero Esmeralda notó que la temperatura había bajado considerablemente. Carlos solo llevaba una camisa de algodón blanca y pantalones de vestir, sin saco ni suéter que lo protegiera del frío. Sus brazos ya mostraban la piel de gallina, y de vez en cuando se estremecía ligeramente en sueños. Esmeralda frunció el ceño, preocupada. «Se va a enfermar si sigue aquí», murmuró para sí misma. Durante un momento dudó. Sus instrucciones habían sido muy claras desde el primer día: no molestar al señor de la Vega a menos que fuera estrictamente necesario, mantener la distancia, ser invisible. Pero viendo cómo temblaba sutilmente, su instinto protector venció a las reglas. Se dirigió hacia el armario donde guardaba los objetos de limpieza y tomó el cobertor de lana suave que siempre mantenía allí para las noches frías. Era un cobertor color beige, tejido a mano que ella misma había traído de su pueblo natal en Oaxaca. Sus dedos
acariciaron la textura familiar, recordando las manos de su abuela que lo había tejido con tanto amor. Era lo único verdaderamente suyo en esa casa, llena de objetos costosos. Mi abuelita siempre decía que un cobertor tejido con amor puede calentar más que cualquier estufa, pensó con una sonrisa nostálgica. Con movimientos de madre cuidadosa, Esmeralda se acercó al sofá donde Carlos dormía. Podía escuchar su respiración profunda y regular, interrumpida ocasionalmente por pequeños suspiros que le llegaron directo al alma. «Pobrecito», susurró casi sin voz. «Hasta dormido se ve triste». Desplegó el cobertor con cuidado extremo, asegurándose de que no hiciera el menor ruido. La lana olía a lavanda y a los jazmines de su pueblo, un aroma que siempre la tranquilizaba cuando se sentía lejos de casa. Lentamente, con la delicadeza de quien acaricia a un bebé, cubrió a Carlos desde los hombros hasta los pies. El cobertor se asentó sobre él como una caricia tibia, y al instante su cuerpo dejó de temblar. Esmeralda se quedó allí unos segundos más de lo necesario, observando cómo el rostro de Carlos se relajaba aún más bajo la protección de la manta. Era extraño, pero por primera vez en meses se sentía útil de verdad. No solo estaba limpiando o cocinando, estaba cuidando a alguien. «Que Diosito lo bendiga», murmuró en una oración silenciosa, santiguándose discretamente. Era un gesto automático, nacido de las enseñanzas de su madre y fortalecido por años de fe sincera. Antes de retirarse, Esmeralda recogió los papeles del suelo y los acomodó cuidadosamente sobre el escritorio. Tomó el vaso vacío y lo colocó en la bandeja junto a la taza de té que ya se había enfriado. Sus movimientos eran precisos y silenciosos, como los de una enfermera experimentada que no quiere despertar a su paciente. Al pasar junto al sofá una última vez, no pudo resistir la tentación de ajustar ligeramente el cobertor, asegurándose de que cubriera bien sus hombros. En ese momento, algo cambió en su interior. Ya no era solo la criada cumpliendo con sus obligaciones. Era una mujer viendo a un hombre que necesitaba ser cuidado. «Todos necesitamos que alguien nos arrope de vez en cuando», pensó, recordando las palabras que su madre le decía cuando era pequeña y tenía pesadillas. Carlos suspiró en sueños y se acomodó mejor bajo el cobertor, como si su cuerpo reconociera instintivamente el gesto de ternura. Esmeralda sonrió con esa sonrisa que solo aparece cuando hacemos algo bueno sin esperar nada a cambio. Era un momento pequeño, insignificante para el resto del mundo, pero enorme en su significado. Un acto de bondad pura en un mundo donde todo parecía tener precio. Sin saberlo, había plantado la primera semilla de algo que crecería hasta convertirse en el amor más verdadero que ambos habían conocido. Esmeralda apagó las luces de la biblioteca, dejando encendida únicamente la lámpara de lectura, que proyectaba una luz dorada y cálida sobre Carlos. La imagen era hermosa en su simplicidad, un hombre poderoso durmiendo como un niño bajo un cobertor tejido con amor por las manos de una abuela oaxaqueña. Tomó la bandeja y caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y volteó una última vez. «Que descanse bien, señor», susurró tan bajo que ni ella misma estaba segura de haber hablado. Cerró la puerta con el cuidado de quien cierra la de un cuarto de bebé y se dirigió hacia la cocina para terminar sus labores nocturnas. Mientras lavaba la taza de té y guardaba la bandeja, no podía quitarse de la mente la imagen de Carlos durmiendo tan vulnerable y solo. «Tiene todo el dinero del mundo, pero nadie que lo cuide cuando se enferma», reflexionó, secando sus manos con el mandil bordado que siempre llevaba. Era una observación simple pero profunda, el tipo de sabiduría que solo poseen quienes han vivido con poco, pero han amado mucho. Esa noche, cuando Esmeralda se fue a dormir a su pequeña habitación en el área de servicio, no tenía idea de que había acabado de cambiar el curso de 2 vidas para siempre. Su gesto simple y puro había despertado algo en el corazón dormido de Carlos, algo que él descubriría al amanecer. Un cobertor tejido con amor acababa de tejer también los primeros hilos de un destino compartido. Carlos despertó con los primeros rayos de sol que se filtraban por las cortinas de la biblioteca. Por un momento,
La confusión lo invadió completamente. No recordaba haberse tapado con ningún cobertor, y sin embargo ahí estaba. Una manta suave color beige que lo había mantenido calentito toda la noche. Se incorporó lentamente, tocando la textura de la lana con los dedos como si fuera algo mágico. Hacía años que no dormía tan profundamente, tan en paz. Su cuerpo se sentía relajado sin las tensiones habituales que lo acompañaban cada mañana. ¿De dónde salió esto?, murmuró en voz baja, levantando el cobertor para examinarlo mejor. No era de los suyos, eso estaba seguro. Todos sus cobertores eran de seda italiana o cachemira importada, costosos y fríos al tacto. Este era diferente. Tenía el calor de algo hecho con amor, con cuidado personal. El aroma a lavanda y jazmines era sutil pero presente, como el perfume de un jardín en primavera. De repente, una imagen vaga cruzó por su mente. Una figura femenina moviéndose silenciosamente en la penumbra. ¿Había sido un sueño? ¿O realmente alguien había entrado mientras él dormía? El sonido de pasos suaves en el pasillo interrumpió sus pensamientos. Carlos se asomó por la puerta entreabierta de la biblioteca y vio a Esmeralda caminando hacia la cocina, llevando una charola con el desayuno que había preparado para él. Era temprano, apenas las 7 de la mañana, pero ella ya estaba trabajando con esa eficiencia silenciosa que había llegado a dar por sentada. Sin embargo, esta vez la observó de manera diferente. Sus movimientos tenían una gracia natural que nunca había notado antes. Llevaba el cabello recogido en una trenza simple pero elegante, y su vestido azul marino resaltaba la calidez de su piel morena clara. «Buenos días, señor de la Vega», dijo cuando lo vio aparecer, con esa sonrisa tímida que siempre usaba. «Le preparé chilaquiles verdes con pollo deshebrado, como le gustan». Su voz era suave, musical, con el acento característico de Oaxaca, que por primera vez le sonó como una melodía. Carlos se quedó allí parado, sosteniendo el cobertor entre sus manos, estudiando cada detalle de su rostro. ¿Cómo era posible que hubiera trabajado en su casa durante 3 meses y él apenas estuviera descubriendo lo hermosa que era? Esmeralda, dijo su nombre por primera vez, y le gustó cómo sonaba en sus labios. Sí, señor, respondió ella, deteniéndose con la charola en las manos. Había algo diferente en la forma como él la miraba esta mañana. No era la mirada distante y fría de siempre, sino algo más cálido, más presente. Carlos levantó el cobertor ligeramente y preguntó, «¿Fuiste tú quien me tapó anoche?» Esmeralda sintió cómo el calor le subía a las mejillas, tiñéndolas de un rosa suave que la hacía ver aún más hermosa. Por un momento bajó la mirada, como una niña que ha sido descubierta haciendo una travesura. «Disculpe, señor, vi que tenía frío y pensé que se podía enfermar. No quise despertarlo». Su voz se hizo más pequeña, más vulnerable. «Espero no haber hecho algo malo». Carlos se acercó un paso más, y por primera vez en años, su expresión se suavizó completamente. «No», dijo con una voz que ni él mismo reconoció. «No hiciste nada malo. Al contrario». Se produjo un silencio entre ellos, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que existe entre 2 personas que se están descubriendo por primera vez. «Gracias», agregó Carlos, y la palabra salió cargada de una gratitud que iba mucho más allá del simple gesto del cobertor. Era como si le estuviera agradeciendo por recordarle que todavía podía sentir calidez humana. Esmeralda alzó la mirada, y sus ojos se encontraron con los de Carlos. Por un instante que pareció eterno, el mundo se detuvo. Ella vio en esos ojos verdes no al jefe millonario y distante, sino al hombre solitario que necesitaba ser cuidado. Él vio en esos ojos color miel no a la empleada invisible, sino a la mujer que había tenido la bondad de arroparlo mientras dormía. «De nada, señor», murmuró ella, sintiendo cómo algo se movía en su pecho, algo cálido y nuevo. «Mi abuelita siempre decía que cuidar a otros es cuidar a Dios mismo». Carlos sonrió por primera vez en meses, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. «Tu abuela era muy sabia», respondió, doblando cuidadosamente el cobertor entre sus manos. «¿Este cobertor lo hizo ella?».
Esmeralda asintió con orgullo. Sí, me lo regaló antes de irse al cielo. Decía que así siempre tendría un pedacito de su amor conmigo. Las palabras tocaron algo profundo en el corazón de Carlos. Hacía tanto tiempo que nadie le había dado algo hecho con amor, algo que viniera del corazón y no del bolsillo. Es hermoso, dijo, y realmente lo pensaba. No por la lana o el tejido, sino por la historia que llevaba dentro, por el amor que representaba. ¿Le gustaría desayunar en el comedor o prefiere que le traiga la comida aquí a la biblioteca?, preguntó Esmeralda, tratando de volver a la normalidad, aunque ambos sabían que algo había cambiado para siempre entre ellos. Carlos la observó caminar hacia la mesa donde había dejado la charola, notando por primera vez la elegancia natural de sus movimientos, la forma delicada en que sus manos manejaban los platos. «En el comedor», respondió, pero en lugar de dirigirse allá inmediatamente se quedó observándola. Esmeralda sirvió el jugo de naranja natural en un vaso de cristal, acomodó las servilletas de lino blanco y se aseguró de que todo estuviera perfecto. Cada movimiento era preciso pero lleno de cuidado, como si estuviera poniendo un poco de amor en cada detalle. «¿Esmeralda?», la llamó cuando ella estaba por salir. «Sí, señor. Me gustaría que desayunáramos juntos». Las palabras salieron antes de que él pudiera detenerlas. Esmeralda se quedó inmóvil por un momento, procesando la invitación. «No sé si sea apropiado, señor». «Por favor», insistió Carlos, y había algo en su voz que ella no había escuchado antes. Una súplica silenciosa, una necesidad de compañía humana que tocó su corazón maternal. Algo había despertado en ambos, algo que ninguno de los dos entendía completamente, pero que los atraía como la luz atrae a las mariposas en la noche. La cena había transcurrido en un silencio cómodo y extraño a la vez. Por primera vez en años, Carlos había compartido la mesa con alguien que no quería nada de él, excepto su compañía. Esmeralda había aceptado finalmente su invitación, y aunque al principio se había sentado en la orilla de la silla, tensa y formal, poco a poco se había relajado. Habían hablado de cosas simples, el clima, las flores del jardín, algunos recuerdos de la infancia de ella en Oaxaca. Carlos descubrió que tenía una risa cristalina y contagiosa, y que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de su familia. «Mi mamá hace los mejores tamales oaxaqueños de todo el pueblo», había dicho con orgullo. «Algún día me gustaría que los probara, señor». Era la primera vez en años que alguien le ofrecía algo sin esperar una recompensa monetaria a cambio. Ahora, mientras caminaba por los pasillos de su mansión antes de dormir, Carlos sentía algo diferente en el pecho. Era como si un pequeño rayo de sol hubiera entrado en la oscuridad perpetua de su corazón. Se dirigió hacia su habitación con pasos más ligeros, tarareando una melodía que no recordaba haber escuchado nunca. El cobertor de Esmeralda lo acompañaba, doblado cuidadosamente entre sus brazos. Había decidido llevárselo a su cuarto, no por el frío, sino porque le daba una sensación de compañía que no había experimentado en años. Esmeralda terminó de lavar los platos de la cena con una sonrisa que no podía quitarse del rostro. La conversación con el señor de la Vega había sido tan natural, tan cálida. Por momentos había olvidado que era su jefe y había hablado con él como si fuera un amigo de toda la vida. «Es muy diferente a como pensaba», murmuró mientras secaba las copas de cristal. Durante 3 meses había trabajado en esa casa viendo solo al empresario frío y distante, pero esta noche había conocido al hombre que se escondía detrás de esa máscara. Era inteligente, tenía un sentido del humor sutil, y cuando sonreía genuinamente, sus ojos se arrugaban de una forma muy tierna. «Ay, Esmeralda, no te hagas ilusiones», se regañó a sí misma en voz baja. «Es tu patrón, nada más». Pero por más que trataba de convencerse, no podía negar que algo había pasado entre ellos. Una conexión invisible, un entendimiento silencioso que iba más allá de las palabras. Se santiguó rápidamente y murmuró una oración. «Diosito, cuídame el corazón. No dejes que me lastime por sentir de más». Terminó sus labores nocturnas y se dirigió hacia su pequeña habitación, sintiendo una mezcla extraña de alegría y preocupación.
Era peligroso empezar a sentir cariño por un hombre que vivía en un mundo tan diferente al suyo. Pero su corazón, que había estado dormido durante años, había despertado de golpe. Era casi medianoche cuando Carlos decidió bajar por un vaso de agua. No podía dormir. Su mente seguía reproduciendo cada momento de la cena con Esmeralda. La forma en que había contado la historia de cómo aprendió a cocinar con su abuela, cómo sus ojos se habían puesto brillosos cuando habló de su padre que trabajaba en el campo. Era evidente que venía de una familia humilde, pero llena de amor, todo lo contrario a la suya. Sus padres habían sido ricos en dinero, pero pobres en afectos. Nunca recordaba haber cenado con ellos hablando de sueños o recuerdos, solo de negocios, inversiones y estrategias financieras. Caminó descalzo por el pasillo de mármol, disfrutando del silencio y la paz de su hogar. Por primera vez en años, la mansión no le parecía fría y vacía, sino llena de posibilidades. Quizás podría invitar a Esmeralda a desayunar también mañana. Quizás podría conocer más historias de su pueblo natal. Quizás... Se detuvo abruptamente cuando llegó a las escaleras. Había algo diferente en el ambiente, algo que no podía definir, pero que encendió todas sus alarmas internas. El silencio ya no era el silencio normal de la noche. Era demasiado profundo, demasiado denso. Sus instintos empresariales, entrenados durante años para detectar problemas antes de que se manifestaran, le gritaban que algo no estaba bien. Un ruido sutil pero inequívoco llegó desde el jardín principal, el crujido de una rama siendo pisada, seguido del roce de tela contra los arbustos. Carlos se quedó inmóvil en el rellano de las escaleras, conteniendo la respiración para escuchar mejor. Su corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuvo la calma. En el mundo de los negocios, había aprendido que el pánico era el peor consejero. Había que analizar primero y actuar después. Otro ruido, esta vez más claro. El sonido metálico de algo manipulando la cerradura de la puerta trasera que daba al jardín. Ladrones, pensó inmediatamente. No era la primera vez que casas de la zona habían sido asaltadas. Las mansiones de las lomas de Chapultepec eran objetivos tentadores para los delincuentes, que sabían que dentro había joyas, dinero en efectivo y objetos de valor incalculables. Se dirigió silenciosamente hacia su estudio, donde tenía instalado el panel de control del sistema de seguridad. Pero cuando estaba por presionar el botón de alarma, se detuvo. Si activaba el sistema ahora, las sirenas alertarían a los intrusos y podrían volverse violentos. Necesitaba evaluar primero cuántos eran y dónde estaban exactamente. Su mente analítica trabajaba a toda velocidad, calculando opciones y riesgos. Lo que no sabía era que en pocos minutos, la mujer que había despertado algo hermoso en su corazón estaría arriesgando su vida para salvarlo. El ruido de pasos múltiples en la planta baja confirmó sus peores temores. No era un ladrón solitario, sino un grupo organizado. Carlos maldijo en silencio. Los sistemas de seguridad más sofisticados del mundo no servían de nada si los intrusos ya habían logrado entrar sin activar las alarmas. Probablemente habían estudiado la casa durante días, conocían las rutas de las cámaras y los puntos ciegos del sistema. Se movían con demasiada confianza, demasiada precisión. Eran profesionales. Su primera reacción fue pensar en su caja fuerte, donde guardaba documentos importantes y algo de dinero en efectivo. Pero luego, como un rayo que parte el cielo, pensó en Esmeralda. Su habitación estaba en la planta baja, en el área de servicio. Si los ladrones decidían registrar toda la casa, el terror lo invadió de una manera que nunca había experimentado. No era miedo por su dinero o sus posesiones, era terror puro por la seguridad de ella. En ese momento, se dio cuenta de algo que lo dejó sin aliento. Por primera vez en su vida, había algo más importante que su propia supervivencia. Sin pensarlo dos veces, abandonó la idea de llamar inmediatamente a la policía. Primero tenía que asegurarse de que Esmeralda estuviera a salvo. Comenzó a bajar las escaleras con el sigilo de un gato, rogando a un Dios en quien hacía años no creía que le diera tiempo de proteger a la única persona que había logrado encender una luz en su mundo de oscuridad.
Lo que no sabía era que ella ya había escuchado los ruidos y estaba subiendo silenciosamente hacia su habitación, dispuesta a arriesgar todo por salvarlo. Carlos había logrado bajar hasta el primer piso cuando las voces de los intrusos se hicieron más claras. Eran 3 hombres, tal vez 4, hablando en susurros pero con la confianza de quien sabe que tiene el control de la situación. La caja fuerte debe estar en el estudio principal, escuchó que decía uno con acento del norte del país. El jefe dijo que este tipo guarda todo su dinero en efectivo ahí. Su sangre se heló cuando comprendió que no eran ladrones comunes. Alguien les había dado información específica sobre él, sobre sus costumbres, sobre dónde guardaba sus cosas más valiosas. Era un trabajo por encargo. Se pegó contra la pared del pasillo tratando de controlar su respiración acelerada. Su instinto le decía que corriera hacia su habitación, se encerrara y llamara a la policía. Pero la imagen de Esmeralda durmiendo inocentemente en su pequeño cuarto lo paralizaba de terror. Si estos hombres eran profesionales, registrarían toda la casa. Y si la encontraban, no podía ni siquiera completar ese pensamiento. Decidió moverse hacia el área de servicio, aunque eso significara acercarse peligrosamente a los intrusos. Tenía que advertirle, tenía que sacarla de ahí. Por primera vez en su vida, alguien más importaba más que su propia seguridad. Los pasos se acercaban por el pasillo principal, mientras Carlos avanzaba pegado a las sombras. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Nunca había estado en una situación así. Su vida había sido de juntas ejecutivas y negociaciones, no de peligros físicos reales. Sus manos temblaban mientras trataba de recordar el camino hacia la habitación de Esmeralda en la oscuridad. Cada ruido lo sobresaltaba. Cada sombra podría esconder una amenaza mortal. «Revisa las habitaciones de servicio», escuchó que decía una voz áspera. «A veces la servidumbre esconde cosas de valor que roban a sus patrones». El comentario lo llenó de indignación, pero también de pánico. Tenía que llegar primero que ellos. Se movió más rápido, ya sin importarle el ruido que pudiera hacer. Dobló la esquina que llevaba al área donde estaba el cuarto de Esmeralda, y fue cuando vio algo que hizo que su alma se saliera del cuerpo. Ella estaba ahí, en el pasillo, moviéndose silenciosamente hacia las escaleras principales. Sus ojos se encontraron en la penumbra y ambos se quedaron petrificados. Esmeralda llevaba puesta una bata blanca de algodón y tenía el cabello suelto cayendo sobre sus hombros. Estaba hermosa, pero lo que más lo impactó fue la expresión de determinación en su rostro. No era la mirada de alguien que huía del peligro, era la mirada de alguien que iba hacia él. «Señor», susurró Esmeralda casi sin voz, acercándose a él con pasos de gato. «Escuché ruidos extraños. Hay gente en la casa». Carlos asintió, tratando de mantener la calma para no asustarla más. «Son ladrones», le murmuró al oído, tan cerca que pudo sentir el aroma a lavanda de su cabello. «Tienes que salir de aquí ahora mismo. Hay una puerta trasera en la cocina que da al jardín de atrás. Vete por ahí y corre hasta la casa de los vecinos». Pero Esmeralda negó con la cabeza, con una determinación que lo sorprendió completamente. «No lo voy a dejar solo», susurró con una firmeza que no admitía discusión. «Usted no sabe cómo son estas cosas. Yo crecí en un barrio donde pasaban seguido. Sé cómo esconderse, sé cómo moverse sin hacer ruido». Sus palabras lo llenaron de una mezcla de admiración y terror. Esta mujer pequeña y delicada estaba dispuesta a arriesgar su vida por él. «Esmeralda, por favor», le suplicó tomándola suavemente de los hombros. «No puedo permitir que te pase algo. Si te lastiman por mi culpa». Ella alzó la mano y tocó su rostro con una ternura que hizo que se le olvidara por un momento el peligro que los rodeaba. «Tranquilo», murmuró con una sonrisa valiente. «Diosito nos va a cuidar, pero tenemos que ser inteligentes». El sonido de pasos subiendo las escaleras principales los alertó de que el tiempo se acababa. Los intrusos se dirigían hacia el segundo piso, probablemente hacia su habitación y su estudio privado. Carlos sintió el impulso desesperado de encender las luces y activar todas las alarmas, pero Esmeralda pareció leer sus pensamientos. Con un movimiento rápido y decidido, tomó su mano y la colocó sobre el interruptor de luz.
No, le susurró mirándolo directamente a los ojos. Si enciende las luces, van a saber exactamente dónde estamos. Y si activa la alarma ahora que ya están adentro, se pueden poner violentos. Su lógica era impecable, pero la desesperación de Carlos por hacer algo, lo que fuera, era abrumadora. Estaba acostumbrado a tener el control, a tomar decisiones rápidas y ejecutarlas. Esta sensación de vulnerabilidad total era nueva y aterrorizante. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó, sintiendo cómo su voz se quebraba ligeramente. Confiar en mí, respondió Esmeralda con una serenidad que parecía sobrenatural. En ese momento, cuando ella estaba por llevarlo hacia un escondite que había visualizado, Carlos levantó instintivamente la mano hacia el interruptor. Era un movimiento automático, nacido del pánico y la necesidad desesperada de recuperar el control. Pero antes de que pudiera tocarlo, sintió la mano suave y cálida de Esmeralda cubrir su boca completamente. «No hables», le susurró al oído con una voz tan baja que apenas fue un soplo de aire. Las dos palabras que cambiarían su destino para siempre. Su mano permaneció sobre sus labios unos segundos más de lo necesario, y en ese contacto íntimo y desesperado, algo se encendió entre ellos que iba mucho más allá del peligro inmediato. Carlos podía sentir la suavidad de su palma, el ligero temblor de sus dedos que delataba que, pese a su valentía, ella también tenía miedo. Pero era un miedo valiente, un miedo que no la paralizaba sino que la hacía más fuerte. Sus ojos se mantuvieron fijos en los de él mientras retiraba lentamente la mano de su boca. «Sígueme», murmuró, tomando su mano con una firmeza que le daba confianza. «Conozco un lugar donde no nos van a encontrar». Sin dudarlo ni un segundo más, Carlos se dejó guiar por esa mujer extraordinaria que estaba demostrando tener más valor que él. Mientras caminaban pegados a las sombras hacia su refugio improvisado, una voz en su interior le decía que acababa de vivir el momento más importante de su vida. No cuando firmó su primer contrato millonario, no cuando compró su primera empresa, sino ahora, cuando una mujer puso su mano sobre su boca y le susurró, «No hables», para salvarlo. En medio del peligro más grande que había enfrentado, acababa de descubrir que el amor verdadero no llega cuando todo está bien, sino cuando todo parece perdido. Esmeralda guió a Carlos hacia un pequeño cuarto de almacenamiento que estaba debajo de las escaleras principales. Era un espacio que ella conocía perfectamente, porque ahí guardaba los productos de limpieza y algunos objetos que rara vez se usaban en la casa. «Aquí», le susurró, abriendo cuidadosamente la puerta que casi no se veía en la oscuridad. «Este cuarto tiene una entrada secreta que da al sótano. Mi papá era albañil y me enseñó a identificar estos espacios ocultos en las casas viejas». Carlos la siguió sin cuestionar, admirado por la sabiduría práctica de esta mujer que parecía saber exactamente qué hacer en una situación que a él lo tenía completamente perdido. El espacio era pequeño, apenas lo suficiente para que ambos pudieran sentarse juntos, entre cajas y productos de limpieza. El aroma a detergente y suavizante se mezclaba con el perfume natural de Esmeralda, creando una combinación extrañamente reconfortante. «¿Cómo sabías de este lugar?», le susurró Carlos al oído, tan cerca que podía sentir el calor de su respiración. «Cuando llegué aquí hace 3 meses, exploré toda la casa para conocer cada rincón», respondió ella en el mismo tono bajo. «Mi mamá siempre decía, mija, conoce bien el lugar donde trabajas, porque nunca sabes cuándo vas a necesitar un escondite». Sus palabras lo hicieron sonreír a pesar del peligro. Esta mujer tenía una sabiduría que ninguna universidad podría enseñar. Los ruidos de arriba se intensificaron. Podían escuchar claramente cómo los intrusos movían muebles, abrían cajones y aparentemente buscaban algo específico. «Tiene que estar por aquí», se escuchaba decir a uno de ellos. «El informante dijo que guarda los documentos más importantes en una caja fuerte oculta». Carlos frunció el ceño al escuchar esto. ¿Qué informante? ¿Quién podría haber dado información tan específica sobre sus costumbres? La traición dolía casi tanto como el miedo,
pero la presencia de Esmeralda a su lado lo tranquilizaba de una manera inexplicable. Ella había apoyado su cabeza contra su hombro y él podía sentir cómo temblaba ligeramente. Sin pensarlo, pasó su brazo alrededor de ella atrayéndola más hacia él. «Todo va a estar bien», le murmuró al oído, aunque él mismo no estaba seguro de creer en sus propias palabras. «Yo no debería estar aquí», susurró ella contra su pecho. «Debería haber corrido cuando me lo pidió». «Me alegra que no lo hayas hecho», respondió él con una honestidad que lo sorprendió. «No me imagino estar pasando por esto solo». Era cierto. La presencia de Esmeralda no solo lo consolaba, también lo hacía sentir más valiente, como si juntos pudieran enfrentar cualquier cosa. El silencio se extendió entre ellos, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de comunicación no verbal, de corazones que latían al unísono, de dos personas que se estaban conociendo en las circunstancias más extremas posibles. Carlos podía sentir cada respiración de Esmeralda, cada pequeño movimiento de su cuerpo contra el suyo. Su cabello olía a champú de hierbas naturales y a esa esencia única que cada persona tiene y que no se puede replicar. «¿Tienes miedo?», le preguntó en un susurro que era más una caricia de aire que una voz. «Sí», admitió ella sin dudarlo, «pero menos miedo del que tendría si estuviera sola en mi cuarto. Aquí contigo me siento protegida». Sus palabras tocaron algo profundo en el alma de Carlos. Durante toda su vida había sido visto como alguien que tenía el poder de dar protección a través del dinero, pero nunca como alguien que pudiera ofrecer protección emocional, física, real. «Yo también me siento protegido contigo», confesó, sorprendiéndose de su propia vulnerabilidad. «Nunca pensé que diría algo así, pero es cierto». Esmeralda alzó la cabeza para mirarlo en la penumbra, y aunque apenas podían verse las caras, ambos sintieron la intensidad de esa mirada. «¿Por qué?», preguntó con una curiosidad genuina. «Porque tú no tienes miedo de cuidarme», respondió él. «Todos los demás tienen miedo de acercarse de verdad. Tú no». Un ruido más fuerte los sobresaltó. Algo se había caído en el piso de arriba, probablemente algo valioso que se había roto. Carlos sintió una punzada de ira, no por el objeto roto, sino por la invasión de su intimidad, de su refugio, pero inmediatamente sintió la mano de Esmeralda tomar la suya y apretarla suavemente. «No piense en lo que están rompiendo», le susurró. «Las cosas se pueden reponer. Lo importante es que estamos a salvo». Tenía razón, por supuesto, pero lo que más lo impactó fue darse cuenta de que por primera vez en años no estaba pensando en términos de pérdidas monetarias. Estaba pensando en términos humanos, emocionales. La mano de Esmeralda en la suya era más valiosa que cualquier objeto de arte que pudieran robar. «Esmeralda», murmuró su nombre como una oración. «Sí, gracias por no dejarme solo. Gracias por confiar en mí», respondió ella. Era un diálogo simple, pero cargado de significados profundos. Estaban agradeciendo mucho más que la compañía en un momento de peligro. Se estaban agradeciendo por haber encontrado, en el momento más inesperado, a alguien que los veía realmente, alguien que se preocupaba de verdad. El peligro de arriba continuaba, pero abajo, en ese pequeño refugio improvisado, dos corazones se estaban uniendo de una manera que cambiaría sus vidas para siempre. Los minutos pasaron como horas, pero gradualmente los ruidos de arriba comenzaron a disminuir. Los intrusos parecían estar concentrados en el estudio principal, donde efectivamente Carlos tenía su caja fuerte. «Van a llevarse todo», pensó, pero por primera vez en su vida ese pensamiento no lo llenó de desesperación. Tenía algo mucho más valioso ahí mismo, en ese cuarto estrecho. Tenía a alguien que había arriesgado su seguridad por él sin pedir nada a cambio. «¿En qué está pensando?», le preguntó Esmeralda, notando cómo su respiración había cambiado. «En que nunca había conocido a alguien como tú», respondió con total honestidad. «Alguien que fuera valiente de verdad, valiente con el corazón». Sus palabras hicieron que ella se sonrojara en la oscuridad. «Yo no soy valiente», murmuró. «Solo no podía dejarlo solo».
Eso es exactamente lo que significa ser valiente, le dijo Carlos, rozando suavemente su mejilla con el dorso de su mano. Era el primer contacto realmente íntimo entre ellos, y ambos sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. Por favor, dale like si esta historia te está emocionando. Compartamos juntos este momento tan especial. En ese instante, rodeados de peligro pero sintiendo una seguridad que ninguno había experimentado antes, ambos supieron que acababan de cruzar una línea invisible. Ya no eran patrón y empleada. Eran dos personas que se habían encontrado en la oscuridad y habían decidido protegerse mutuamente. Lo que no sabían era que el verdadero peligro estaba a punto de comenzar y que la valentía de Esmeralda sería puesta a prueba de una manera que ni ella misma imaginaba. El sonido de pasos pesados bajando las escaleras principales hizo que ambos se tensaran inmediatamente. Los intrusos habían terminado de registrar el segundo piso y ahora se dirigían hacia la planta baja, exactamente donde ellos estaban escondidos. No encontramos la segunda caja fuerte, escucharon decir a una voz ronca. Tiene que estar en algún lugar de abajo. Carlos sintió cómo su corazón se acelera hasta niveles peligrosos. Había mentido cuando les dijo a sus aseguradoras que solo tenía una caja fuerte. En realidad tenía dos, la obvia del estudio, que cualquier ladrón encontraría fácilmente, y otra oculta detrás de un cuadro en la sala principal, donde guardaba sus documentos realmente importantes y una cantidad considerable de dinero en efectivo. Los intrusos tenían información muy precisa, sabían exactamente lo que buscaban. Van a revisar cada rincón, le susurró a Esmeralda al oído, sintiendo cómo el pánico empezaba a apoderarse de él. Nos van a encontrar. Pero ella mantuvo la calma con una serenidad que lo asombró. No, si yo los distraigo primero, respondió con una determinación que hizo que se le helara la sangre. ¿De qué hablas?, preguntó Carlos, aunque ya presentía la respuesta y le aterrorizaba. No, Esmeralda, lo que estás pensando, no. Pero en los ojos de ella había una resolución inquebrantable, la misma que tenía cuando había decidido no abandonarlo en el peligro. Escúcheme bien, le dijo Esmeralda tomando su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla directamente a los ojos. Mi papá siempre me enseñó que cuando hay peligro real, alguien tiene que sacrificarse por el otro, y en este caso yo tengo más posibilidades de salir ilesa que usted. Su lógica era fría pero acertada. Si los ladrones encontraban a Carlos, lo reconocerían inmediatamente como el dueño de la casa. Podrían lastimarlo para obtener información sobre las cajas fuertes, o peor aún, podrían secuestrarlo, pero si encontraban a una empleada doméstica, a mí me van a ver como lo que soy para ellos, solo la criada. Continuó con una voz firme pero tierna. Van a pensar que no sé nada importante. Les voy a decir que vine a revisar qué pasaba porque escuché ruidos, que usted no está en la casa, que se fue de viaje esta mañana temprano. Carlos negaba con la cabeza desesperadamente. La idea de que ella se pusiera en peligro por él era insoportable. No puedo permitir eso, susurró con voz quebrada. Si te pasa algo por mi culpa, jamás me lo perdonaría. Y yo jamás me perdonaría si a usted le pasa algo porque no tuve el valor de actuar, replicó ella. Además, agregó con una sonrisa valiente que le llegó directo al alma, mi abuelita siempre decía que Diosito cuida a los que protegen a otros, y yo lo estoy protegiendo a usted. Sus palabras tenían una fe tan genuina que casi podía tocarla. Los pasos se acercaban peligrosamente. Ya estaban en el pasillo principal, revisando habitación por habitación. Nos quedan tal vez 2 minutos, calculó Esmeralda, con una precisión que demostraba que realmente había crecido en un ambiente donde este tipo de situaciones no eran raras. Se acercó más a Carlos y por un momento que pareció eterno, sus rostros estuvieron tan cerca que podían sentir la respiración del otro. Si algo me pasa, le susurró, quiero que sepa que estos han sido los 3 meses más felices de mi vida. Trabajar en su casa, conocerlo de verdad esta noche, ha sido como un regalo de Dios. Las lágrimas se agolparon en los ojos de Carlos. Esta mujer extraordinaria estaba a punto de arriesgar su vida por él,
y lo único que podía pensar era en cuánto la había subestimado todos estos meses. «Esmeralda, yo…», comenzó a decir, pero ella puso suavemente su dedo sobre sus labios. «No diga nada ahora», murmuró. «Solo prométame que si yo no salgo bien de esto, usted va a seguir adelante. Va a encontrar la felicidad que se merece. Va a dejar de vivir solo en esta casa tan grande y va a buscar a alguien que lo ame de verdad. Te amo a ti». Las palabras salieron de la boca de Carlos antes de que pudiera detenerlas. «Te amo», y no sabía hasta ahora. La confesión los sorprendió a ambos por igual. Había surgido del terror a perderla, pero también de una certeza profunda que había crecido en su corazón sin que se diera cuenta. «Yo también lo amo», respondió Esmeralda con una sonrisa que era mitad alegría y mitad tristeza. «Por eso tengo que hacer esto». Antes de que Carlos pudiera detenerla, ella se dirigió hacia la puerta del pequeño cuarto. «Espéreme aquí, pase lo que pase», le ordenó con una firmeza que no admitía discusión. «No salga hasta que escuche las sirenas de la policía. Yo voy a buscar la manera de activar la alarma desde abajo». Carlos la tomó de la muñeca, desesperado. «Hay otra forma», le suplicó. «Podemos esperar hasta que se vayan. Podemos…». «No», lo interrumpió ella. «Ya escuchó lo que dijeron. Saben que hay otra caja fuerte. No se van a ir hasta encontrarla. Y si siguen buscando nos van a encontrar a nosotros». Tenía razón, y ambos lo sabían. Los intrusos no eran ladrones ocasionales, eran profesionales con una misión específica. Además, agregó con esa sabiduría práctica que la caracterizaba, «si yo los distraigo abajo, usted puede subir por las escaleras de servicio y llegar al teléfono de su habitación para llamar a la policía». Era un plan arriesgado pero inteligente. Él conocía esas escaleras traseras mejor que nadie. Las había usado durante años cuando no quería encontrarse con visitas no deseadas. «¿Y si te lastiman?», preguntó con la voz ahogada por la angustia. «No lo van a hacer», respondió ella con una confianza que quería transmitirle. «Soy solo una criada asustada que no sabe nada. Pero usted tiene que prometerme que va a llamar a la policía en cuanto llegue arriba, sin importar lo que escuche que me pasa a mí». El momento de la separación había llegado y ambos lo sabían. Esmeralda se acercó una última vez a Carlos y rozó sus labios con los de él en un beso tan suave como el aleteo de una mariposa, pero cargado de toda la intensidad del amor recién descubierto y del peligro inminente. «Cuídese mucho», le susurró contra sus labios. «Y recuerde que lo que siento por usted es real. No importa lo que pase esta noche, eso nunca va a cambiar». Carlos quería detenerla, quería gritarle que se quedara, que encontrarían otra solución, pero las voces de los intrusos ya estaban demasiado cerca. «Te amo», le dijo una vez más, grabando en su memoria cada detalle de su rostro en la penumbra. «Yo también lo amo», respondió ella. Y entonces, con el valor de una guerrera antigua, Esmeralda abrió la puerta del cuarto y salió hacia el peligro, dejando a Carlos con el corazón destrozado, pero lleno de admiración por la mujer más valiente que había conocido en su vida. Los pasos de ella alejándose sonaron como tambores de guerra, y él supo que estaba presenciando un acto de amor tan puro que cambiaría su alma para siempre. Lo que no sabía era que la valentía de Esmeralda estaba a punto de desatar una secuencia de eventos que ninguno de los dos había imaginado. Carlos esperó exactamente 30 segundos después de que Esmeralda saliera del cuarto, contando cada latido de su corazón acelerado. Luego, con una determinación que no sabía que poseía, comenzó a moverse hacia las escaleras de servicio que llevaban al segundo piso. Cada paso era una tortura porque podía escuchar la voz de Esmeralda en la planta baja, actuando su papel de empleada asustada a la perfección. «Por favor, no me hagan daño», la escuchó decir con un temblor en la voz que sonaba completamente auténtico. «Yo solo trabajo aquí, no sé nada de cajas fuertes ni de dinero». Su actuación era tan convincente que incluso él habría creído que realmente estaba aterrorizada. Pero conocía lo suficiente de ella ahora para saber que cada palabra estaba calculada para protegerlo. «¿Dónde está tu patrón?», escuchó que preguntaba una voz masculina áspera. «Se fue esta mañana temprano a Guadalajara»,
respondió Esmeralda sin dudar. Tiene reuniones de negocios toda la semana, por eso me sorprendí tanto cuando escuché ruidos. Pensé que eran ratones o algo así. Carlos subía las escaleras de dos en dos, admirando la inteligencia de su respuesta. Guadalajara estaba lo suficientemente lejos como para que los ladrones pensaran que él no regresaría pronto, pero no tan lejos como para que sonara inverosímil un viaje de negocios repentino. Su mujer no solo era valiente, era brillante. Llegó a su habitación y se dirigió inmediatamente al teléfono que tenía en la mesa de noche, pero antes de levantar la bocina se detuvo. Podía escuchar perfectamente lo que pasaba abajo, y lo que escuchó hizo que se le encogiera el corazón. «Esta criada está mintiendo», decía una voz diferente, más joven pero igual de amenazante. «El carro del tipo está en el garaje, lo vi cuando entramos». Carlos maldijo en silencio. No había pensado en ese detalle tan obvio. Su Mercedes negro estaba estacionado en el garaje, visible desde el jardín. Los intrusos sabían que él estaba en la casa. Yo no sé de carros», escuchó que respondía Esmeralda, manteniéndose firme en su historia. «A lo mejor tiene más de uno, o a lo mejor se fue con el chofer. Yo solo llego en la mañana a limpiar y me voy en la tarde». Pero Carlos podía percibir el cambio en las voces de los hombres. Ya no le estaban creyendo completamente. La situación se estaba volviendo más peligrosa para ella con cada minuto que pasaba. Sus manos temblaron mientras marcaba el número de emergencias. Tenía que llamar ya, pero también sabía que una vez que lo hiciera, no habría vuelta atrás. Los intrusos podrían ponerse violentos cuando escucharan las sirenas acercándose. 911 marcó los números con dedos que le parecían de plomo. «¿Emergencias?», contestó una voz femenina profesional. «Hay 3 o 4 hombres armados en mi casa», susurró Carlos al teléfono. «Dirección: Avenida de las Palmas 542, Las Lomas de Chapultepec. Necesito policía urgentemente». «¿Se encuentra usted en peligro inmediato, señor?», preguntó la operadora. Carlos quería gritar que sí, que la mujer que amaba estaba abajo arriesgando su vida por él, pero sabía que tenía que mantener la calma para dar información útil. «Estoy escondido en el segundo piso, pero tengo una empleada en la planta baja que está en peligro. Los intrusos están buscando dinero y documentos. Creo que están armados». «Las unidades están en camino, señor. Tiempo estimado de llegada: 8 minutos. Por favor, manténgase en línea y en un lugar seguro». 8 minutos que podrían ser una eternidad. Abajo, la conversación había tomado un tono más agresivo. «Mira, güerita», escuchó que decía la voz áspera, «ya nos cansamos de tus mentiras. Tu patrón está aquí, y tú lo sabes. ¿Dónde se esconde?». El corazón de Carlos se detuvo al escuchar el miedo real que ahora se filtraba en la voz de Esmeralda. «De verdad no lo sé», insistió ella. «Si está aquí, a lo mejor está dormido en su habitación con audífonos puestos. Él hace eso cuando no quiere que lo molesten». Era otra mentira inteligente, pero Carlos podía percibir que los hombres estaban perdiendo la paciencia. Tenía que hacer algo más que esperar a que llegara la policía. Tenía que crear una distracción que alejara la atención de Esmeralda. Sin pensarlo 2 veces, colgó el teléfono y se dirigió hacia el panel de control del sistema de seguridad que tenía instalado en su vestidor. El panel era sofisticado, con múltiples opciones que nunca había usado en una situación real. Podía activar las alarmas por zonas, encender luces específicas, incluso activar el sistema de rociadores contra incendios. «Si quieren jugar con fuego», murmuró entre dientes, «les voy a dar fuego». Comenzó por activar todas las luces exteriores de la casa. Los jardines se iluminaron como un estadio de fútbol, y inmediatamente escuchó exclamaciones de sorpresa abajo. «¡Nos descubrieron!», gritó una voz. «¡Vámonos de aquí!». Pero el líder del grupo mantuvo la calma. «No», ordenó con autoridad. «Son luces automáticas. Se activaron por el movimiento. Sigamos con lo nuestro». Carlos gruñó de frustración. Estos tipos realmente eran profesionales. Necesitaba algo más dramático, algo que los pusiera nerviosos de verdad. Sus ojos se posaron en el botón rojo del sistema contra incendios. Era un movimiento arriesgado,
porque también podía dañar sus documentos y posesiones, pero la vida de Esmeralda valía más que cualquier papel o objeto material. Presionó el botón y inmediatamente las alarmas contra incendios comenzaron a sonar ensordecedoramente por toda la casa. Al mismo tiempo, los rociadores automáticos se activaron en la planta baja, empapando todo a su paso. El caos que se desató fue inmediato y total. Gritos, maldiciones, pasos corriendo en todas direcciones. «La alarma contra incendios», gritó alguien. «Los bomberos van a llegar». Carlos sonrió con grim satisfacción. Ahora los intrusos tenían que tomar una decisión: seguir buscando su dinero mientras la casa se llenaba de agua y ruido, o huir antes de que llegaran las autoridades. El plan funcionó mejor de lo que había esperado. Podía escuchar cómo los intrusos gritaban órdenes confusas entre ellos, tratando de decidir qué hacer. «Nos vamos ahora», gritó finalmente el líder. Esto ya se salió de control. Carlos sintió una mezcla de alivio y pánico. Se alegró de que los ladrones se fueran, pero necesitaba saber qué había pasado con Esmeralda. ¿Estaba bien? ¿La habían lastimado antes de irse? ¿Dónde estaba ahora? Corrió hacia la ventana de su habitación, que daba al jardín frontal, y vio cómo 3 figuras encapuchadas corrían hacia una camioneta oscura que los esperaba en la calle con el motor encendido. No pudo distinguir sus caras, pero grabó en su memoria la placa del vehículo. En la distancia ya podía escuchar las sirenas de la policía acercándose, el sonido más hermoso que había escuchado en su vida. Pero su alivio duró solo unos segundos, porque de repente se dio cuenta de algo que hizo que se le helara la sangre. En medio del caos de los rociadores y las alarmas, ya no podía escuchar la voz de Esmeralda. El silencio proveniente de la planta baja era aterrador. «Esmeralda», murmuró su nombre como una oración desesperada. Sin importarle ya su propia seguridad, corrió hacia las escaleras principales. Tenía que encontrarla. Tenía que asegurarse de que estuviera bien. Porque acababa de darse cuenta de que una vida sin ella no tendría ningún sentido, sin importar cuánto dinero tuviera en sus cajas fuertes. Carlos bajó las escaleras principales con el corazón en la garganta, esquivando los charcos de agua que los rociadores contra incendios habían creado por toda la casa. Las alarmas seguían sonando ensordecedoramente, pero para él era como si estuviera en silencio absoluto, porque lo único que importaba era encontrar a Esmeralda. «¡Esmeralda!», gritó su nombre por encima del ruido. «¡Esmeralda! ¿Dónde estás?». Su voz se quebraba con cada grito. Los muebles de la sala estaban empapados. Varios cuadros se habían caído de las paredes por la vibración de las alarmas, y en el suelo había papeles mojados que probablemente los intrusos habían tirado en su huida desesperada. Pero nada de eso le importaba. Solo quería escuchar la voz de ella, saber que estaba bien, que su acto heroico no había sido en vano. Corrió hacia la cocina, hacia el área de servicio, revisó cada habitación de la planta baja, gritando su nombre. Las sirenas de la policía sonaban cada vez más cerca, pero él no podía parar de buscar. «Dios mío», murmuró entre lágrimas que no sabía cuándo habían comenzado a correr por sus mejillas. «Por favor, que esté bien, por favor». Era la primera vez en años que oraba de verdad, con el corazón completamente abierto. Finalmente, cuando estaba por revisar el último cuarto cerca de la entrada trasera, escuchó un gemido suave que venía de detrás de la despensa grande de la cocina. «¿Esmeralda?», llamó con la voz temblorosa dirigiéndose hacia el sonido. «¿Eres tú, mi amor?». La encontró sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared, empapada por el agua de los rociadores, pero consciente y aparentemente ilesa. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio cuando lo vio aparecer. «Señor Carlos», murmuró con voz débil pero llena de alegría. «Está bien. Gracias a Dios que está bien». Él se arrodilló inmediatamente a su lado, revisándola con la mirada y las manos, para asegurarse de que no tuviera heridas. «¿Te lastimaron?», preguntó con una urgencia desesperada. «¿Te tocaron? ¿Te hicieron algo?». Esmeralda negó con la cabeza, tratando de incorporarse con su ayuda. «No», respondió.
Cuando se dieron cuenta de que era verdad que yo no sabía nada útil, me empujaron aquí y me dijeron que no me moviera. Después empezaron las alarmas y salieron corriendo como si los persiguiera el mismísimo diablo. Carlos la ayudó a ponerse de pie y, sin poder contenerse más, la abrazó con una fuerza que expresaba todo el terror que había sentido por perderla. «Pensé que te habían lastimado», murmuró contra su cabello mojado. «Pensé que por mi culpa te había pasado algo terrible». Sus cuerpos temblaban, no por el frío del agua, sino por la intensidad emocional de haber sobrevivido juntos a la experiencia más aterradora de sus vidas. El sonido de pasos pesados y voces autoritarias los interrumpió. «Policía, si hay alguien en la casa, identifíquense». Carlos tomó la mano de Esmeralda y juntos caminaron hacia la entrada principal, donde los recibieron 4 oficiales de la policía con las armas desenfundadas pero apuntando hacia abajo. «Soy Carlos Daniel de la Vega, el propietario de la casa», se identificó inmediatamente. «Y ella es Esmeralda López, mi empleada. Los intrusos ya se fueron hace aproximadamente 5 minutos». El comandante del grupo, un hombre de mediana edad con bigote canoso, bajó completamente su arma y se acercó a ellos. «¿Están heridos? ¿Necesitan atención médica?», preguntó con la eficiencia profesional de alguien acostumbrado a este tipo de situaciones. «No», respondió Carlos, «pero necesito reportar que eran al menos 3 hombres, posiblemente 4, que tenían información muy específica sobre mis cajas fuertes y mis rutinas. Esto no fue un robo común, fue planeado». El comandante asintió, tomando notas en una pequeña libreta. «¿Puede describir a los sujetos?». Carlos se dio cuenta de que había estado tan concentrado en proteger a Esmeralda que no había prestado atención a los detalles físicos de los intrusos. Pero Esmeralda, con esa atención al detalle que la caracterizaba, comenzó a describir con precisión la altura, complexión y características de cada uno de los hombres que había visto. Su testimonio era claro, detallado y completamente útil para la investigación. Mientras Esmeralda hablaba con los policías, Carlos se dio cuenta de algo que le cambió la perspectiva de toda la experiencia. Durante las 3 horas más terroríficas de su vida, no había pensado ni una sola vez en el dinero que podrían haberle robado, en los documentos que podrían haber tomado, o en los objetos de valor que podrían haberse dañado con el agua. Lo único que había importado era la seguridad de Esmeralda. Esa revelación fue como un rayo de luz que iluminó rincones de su alma que había mantenido en oscuridad durante años. «El amor verdadero», pensó mientras la observaba hablar con la autoridad y la inteligencia de una mujer fuerte, «no es cuando alguien está dispuesto a morir por ti. Es cuando tú estás dispuesto a vivir para esa persona». Y él quería vivir para Esmeralda, con Esmeralda, construir una vida que tuviera sentido más allá de las ganancias y las pérdidas financieras. «Señor de la Vega», le dijo el comandante, interrumpiendo sus pensamientos, «vamos a necesitar que nos acompañe mañana a la comandancia para ampliar la denuncia y revisar las cámaras de seguridad exteriores. Por esta noche, recomiendo que se queden en otro lugar mientras nuestro equipo forense termina de procesar la escena». Carlos asintió, pero su mente ya estaba trabajando en otra cosa. No iban a quedarse en un hotel como extraños. Iban a quedarse juntos, como lo que habían descubierto que eran. 2 personas que se amaban profundamente y que habían encontrado la una en la otra su hogar verdadero. Cuando finalmente los policías se fueron y la casa quedó en silencio otra vez, Carlos y Esmeralda se encontraron solos en medio del desastre que habían dejado los rociadores y la investigación forense. Los muebles estaban empapados, había huellas de polvo dactilar en las superficies y un caos general que habría deprimido a cualquiera. Pero ellos se miraron y comenzaron a reír. Primero fue una risa nerviosa, de alivio por haber sobrevivido, pero poco a poco se convirtió en una risa genuina, llena de alegría por estar vivos y juntos. «Mira nada más este desastre», dijo Esmeralda señalando la sala empapada. «Va a tomar semanas arreglar todo esto». «No me importa», respondió Carlos tomándola de las manos. «Lo que importa es que estamos bien. Lo que importa es que descubrimos algo esta noche que vale más que todo lo que tengo en esas cajas fuertes».
Sus ojos se encontraron y en ellos no había ya la distancia del patrón y la empleada, sino la intimidad de dos personas que se habían visto en su máxima vulnerabilidad y se habían elegido mutuamente. ¿Qué descubrimos?, preguntó ella, aunque ya conocía la respuesta. Que el amor verdadero no tiene precio, respondió él, y que una mujer que me susurre «no hables» para salvarme vale más que todos los millones que pueda tener. En ese momento, parados en medio de su casa destruida, pero con el corazón más lleno que nunca, ambos supieron que habían encontrado algo que ni el dinero puede comprar, ni los ladrones pueden robar. Un amor forjado en el peligro y templado en la valentía. 6 meses después de aquella noche que cambió sus vidas para siempre, Carlos Daniel de la Vega estaba parado en el altar de la pequeña iglesia de San José en Oaxaca, el pueblo natal de Esmeralda. Había rechazado la idea de una boda ostentosa en la Ciudad de México, prefiriendo celebrar su amor en el lugar que había formado el corazón noble de la mujer que se había convertido en su todo. La iglesia estaba llena de gente humilde pero rica en cariño. La familia de Esmeralda, los amigos de la infancia, los vecinos que la habían visto crecer. Carlos había conocido a cada uno de ellos durante las múltiples visitas que había hecho al pueblo, y cada visita le había enseñado algo nuevo sobre lo que realmente importaba en la vida. La madre de Esmeralda, doña Carmen, lo había adoptado como a un hijo desde el primer día, y su padre, don Aurelio, le había dado su bendición después de ver cómo los ojos de su hija brillaban cuando hablaba de él. «Mi hijo», le había dicho don Aurelio la noche anterior, «no importa cuánto dinero tengas, lo que importa es que mi niña sea feliz contigo, y se nota que lo es». Esas palabras valían más para Carlos que cualquier contrato millonario que hubiera firmado en su vida. Ahora, esperando a que apareciera su novia, vestido con un traje sencillo pero elegante, se sentía más rico de lo que nunca se había sentido en su mansión de las Lomas. La música comenzó a sonar, y todas las cabezas se volvieron hacia la entrada de la iglesia. Esmeralda apareció del brazo de su padre, radiante en un vestido de novia sencillo pero hermoso que había pertenecido a su abuela. No llevaba joyas costosas ni accesorios ostentosos. Su belleza natural era lo único que necesitaba para iluminar toda la iglesia. Cuando sus ojos se encontraron con los de Carlos, ambos sonrieron con esa sonrisa que solo aparece cuando el corazón está completamente en paz. Mientras caminaba hacia él por el pasillo de la iglesia, Carlos recordó